háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que nos encontramos una vez más en este día para hablar de la bendita palabra de Dios. Amén. Saludamos a nuestros hermanos, ¿verdad?, que se conectan, se van a conectar y personas que también, ¿verdad?, lo van a hacer de buena voluntad para escuchar la palabra, que va a ser de bendición para ellos y también para nosotros, porque el nombre del Señor va a ser glorificado, porque el Señor hace cosas grandes y maravillosas en la vida de los hombres, las mujeres, quienes ponen su confianza en ese Dios, esperan en ese Dios. Aleluya. Así que pues damos bienvenida a nuestros hermanos. Aleluya. Mi hermano Martín. Gloria a Dios. Mi hermano Pámpilo. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos están mirando a través de esta página Alfa y Omega. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Mi hermano Daniel. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Buenas tardes. Un saludo a nuestros hermanos panelistas, nuestro hermano Santos, que hace lo posible, ¿verdad?, y el esfuerzo por hacer estas transmisiones. Que Dios les bendiga. Así es, hermanos, ¿verdad? Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor en este tema, ¿verdad?, bastante importante, ¿verdad? Dice, la vida nueva en Cristo, una nueva elección de vivir. Ahí vamos a ver, ¿verdad?, cómo se explica esta palabra de Dios. Amén, para que seamos nosotros edificados en la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer el versículo Colosenses 3:1 y así nos vamos en oración. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. 3:1 dice así la palabra del Señor, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Así pues, en el nombre del Señor, aleluya. Dios bendito, Dios glorioso, amado Dios y Salvador Jesucristo, estamos aquí, Señor, una vez más en este lugar, mi Dios, Padre mío, en este medio, para dar a conocer, Señor, tu palabra a todas las personas, que mi Dios ponga en oído esa tu palabra, así como nuestros hermanos también, sea de bendición para ellos, Padre mío, para nosotros también, Padre glorioso, aleluya, y haga, Señor, grandes cosas y maravillosas en las personas, Señor, que oyen tu palabra, amado Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, Señor, nos congregamos en este momento para que las gente conozcan tu palabra, y si tuviesen, Señor, alguna enfermedad, que sean sanadas, Padre, en oír tu palabra. Cualquier problema, Señor, que ellos tuviesen, también, Padre mío, usted está dispuesto, amado Dios, a ayudar a estas personas, porque, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre mío. Todas las cosas, mi Dios, son resueltas en el nombre de Jesús, amado Dios, y así te rogamos, Dios, que haga misericordia con todas estas personas, Señor, aleluya, sean comportadas, sean, Señor, alentadas con esta tu palabra, para que, mi Señor amado, crean en ese Cristo vivo, aleluya, como está en este tema, Señor, elegir una nueva vida en Cristo Jesús, para adorar tu glorioso y santo nombre, desde hoy y para siempre, aleluya. Gracias por mis hermanos que están aquí dispuestos para dar testimonio de tu palabra. Gracias también, Dios, por la vida de mi hermano santo, Dios, que mi Señor amado pone el tiempo, el espacio para que tu palabra sea pregonada en diferentes lugares. La gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos, hermanos, a empezar, ¿verdad?, a dar a entender este tema, y empezamos con nuestro hermano Daniel. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, buenas tardes, hermanos, que el Señor le bendiga. Y bueno, pues hemos elegido este tema importante, interesante, porque
surge de la bendita palabra de Dios. La vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, la elección que debemos de hacer de esa vida en Cristo para verdaderamente ser felices, tener gozo, paz, amor, armonía, felicidad. El hombre por siglos ha buscado el camino de la felicidad, hasta películas se han hecho buscando el camino de la felicidad, al final del arco iris, me acuerdo de otros títulos de eso. El hombre siempre ha buscado ser feliz, y lo que sucede es que no hemos aceptado que la única fuente de la felicidad se encuentra en Jesucristo. Le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob: mujer, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, quién es el que te está solicitando un poco de agua, tú le pedirías y de tu ser brotaría siempre agua viva. El pasaje que hoy leemos, o que leyó nuestro hermano Emilio, si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando precisamente de haber hecho una elección. Usted allá en casa, al escuchar el mensaje, al final del mismo, tendrá forzosamente que tomar una decisión, porque para eso compartimos el mensaje de la palabra. No nada más lo que predicamos es una bella historia, unos bonitos versículos, sino que el propósito de cada mensaje que compartimos con usted es que usted tome una decisión basada en la reflexión de la palabra del Señor. Y Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, habla de aquellos que han tomado la firme decisión de resucitar con Cristo. ¿Cómo resucitar con Cristo si Él hace 2000 años que resucitó? Bueno, Pablo está hablando en el sentido espiritual. Pablo escribe esta carta defendiendo la sana doctrina de las falsas enseñanzas en medio de la iglesia de Colosas, conocida como los colosenses, a quien escribe esta carta. Y esta carta no solamente, estimada audiencia, es un sermón acerca de la verdadera y de la falsa doctrina. Es un escrito que el Espíritu Santo envía a Pablo para establecer cómo debe de ser una vida nueva. Y Pablo empieza diciendo que si usted ya recibió a Cristo Jesús, y si no lo ha recibido, lo reciba, y en cuanto lo reciba, empecemos a buscar las cosas de arriba. ¿A qué se refiere Pablo con las cosas de arriba? ¿Será que se refiere a las aves, a las nubes, a las estrellas, al sol? No, en ninguna manera. Pablo se refiere a lo mismo que se refiere el escritor de Hebreos 12, versículos 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, es decir, buscando a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo se refiere a que ahora debemos de poner en práctica el cristianismo. Todo lo que fluye de la Biblia, todo lo que está establecido en la bendita palabra de Dios, hemos de ponerlo en práctica una vez tomada la elección de una nueva vida. Solamente, Pedro habla muy fuerte al respecto de lo que yo voy a decir, pero solamente, y menciona los animalitos. Dice Pedro que solamente el perro regresa ¿a qué cosa? A su vómito. Y el puerco al cieno. Qué terribles palabras, muy fuertes pudiéramos pensar, pero con una gran verdad. Todo aquel que se ha ensuciado y se ha lavado, y le vuelven a dar la instrucción y sabes que te tienes que volver a ensuciar, ¿qué hace esa persona?
Ya una vez que se ha lavado, que se ha limpiado, dice, oye, ¿por qué no me dijiste antes que había quedado un trabajo pendiente? ¿Por qué no me diste aviso oportuno para que yo no me hubiese limpiado? Mira, ya hasta me perfumé, decían unos compañeros en el trabajo, ¿no? Mira, ya hasta perfume me eché y ahora me dices que me tengo que volver a ensuciar. Nadie en sus cabales que se ha limpiado, que se ha purificado, que se ha puesto los mejores atuendos, vuelve al mismo lugar sucio del cual ha salido. Muy pocas personas, por lo regular ninguna. Pero hablando de lo espiritual, si Pablo y el Espíritu Santo nos hablan de este asunto, es porque verdaderamente el hombre es el único que espiritualmente es capaz de haber sido lavado y limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y vuelve al lodo, vuelve a la suciedad. Pero ¿cómo podemos nosotros evitar esta situación? ¿Cómo podemos evitar nosotros, una vez hecha la elección de vivir una vida nueva en Cristo? Bueno, buscando las cosas de arriba. Que acabamos de decir hace un momento es buscar a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos y con la gente que lo escuchaba en el Sermón del Monte, Él les dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que en muchos círculos cristianos, ante las falsas doctrinas, se responde con sermones que señalan qué creer y qué no creer, pero solamente lo hacen a cierto nivel, a un nivel intelectual. Pero el Espíritu de verdad, como escribe y revela nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de verdad en esta carta nos conduce a una verdad más plena. Y esa verdad es que Cristo debe hacerse realidad, no solo en la manera en la que pensamos, sino en toda vuestra manera de vivir, escribe Pablo. Amén. Debe de ser evidente que el que ha creído en Cristo ha sufrido una transformación, un cambio, una renovación en su pensamiento, porque en su pensamiento están las cosas espirituales, las ordenanzas de Cristo, sus mandatos, sus estatutos, sus leyes. El Salmo 19, versículo 5 en adelante, el salmista David dice que la palabra de Dios, sus estatutos, sus ordenanzas son como miel al paladar. Son una miel y con lo dulce que es, con lo amoroso que es el Señor para con nuestras vidas, debemos de obedecerle. Ese cambio, esa elección debe de ser palpable en nuestras rutinas y en nuestros ritmos de vida. Hace un rato les comentaba a mis compañeros en el panel cuán difícil es, no imposible, pero sí difícil. Les estaba diciendo, a veces como que dan ganas de descolgarse de la cruz. A veces como que decimos, bueno, estoy juntamente con Cristo crucificado, pero como que de repente nos viene el pensamiento de decir, bueno, Cristo, quédate tú en la cruz y yo me bajo un ratito, porque a veces es tan fuerte las influencias externas que pueden afectar nuestra vida, que pudieran, si nosotros le damos oportunidad, apartarlas de las cosas de arriba. Y Pablo continúa nombrando la necesidad, por ejemplo, de mostrar una condición moral aceptable delante de la presencia del Señor. Haced morir, dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y no es que, bueno, solamente mencione la palabra terrenal como algo perteneciente a este planeta o al sistema solar, sino que evidencia a qué hace referencia cuando él escribe, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y habla no nada más de moralidad, sino de sexualidad, y dice que debemos de estar libres de fornicación, de impurezas, de pasiones desordenadas, de malos deseos y avaricia, que menciona él,
es idolatría. Así que una nueva vida en Cristo, y que es una nueva elección a la cual recurrir hacia el camino de la felicidad, porque así establecimos en la introducción, buscando el camino de la felicidad, buscando el camino de la paz, buscando el camino de la estabilidad espiritual y emocional. Hemos de ver que tenemos, a principio de cuentas, que aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador e inmediatamente después poner en práctica el cristianismo, que tiene mucho que ver con referencia en cuanto a vivir una vida con el pensamiento centrado, con el pensamiento ubicado, con el corazón puesto en las cosas de arriba, que son las cosas de Cristo Jesús. Y desechando de manera voluntaria todo aquello que habíamos practicado hasta el justo momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. El pecado que practicamos, Pablo hace una lista aquí. A lo mejor hay algunos que, siendo tan atrevidos, han practicado toda esta lista desde inicio hasta el final. Podría haber algún atrevido, otro pudiera decir, bueno, ¿sabe qué? Yo moralmente soy una persona aceptable, sí, pero dice Pablo allí, incluyendo los malos deseos. ¿Qué humano no ha tenido malos deseos? ¿Qué humano no ha tenido avaricia? Y está dentro de esa misma lista moral que escribe Pablo. Así que en esta introducción que hace su servidor, vivir una vida en Cristo como una elección de vida es lo mejor que puede sucederle a aquella persona que está buscando el camino de la felicidad. Amén. El espacio es suyo, hermano. Gloria a Dios, mi hermano Pánfilo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pues este tema, hermano, y he dicho siempre que la palabra de Dios es para todos, amén. Porque ella nos corrige, nos enseña cómo debemos de vivir, amén. Amén. Hemos dicho que es la regla de fe y de conducta, amén. Entonces, pues a veces es dura la palabra, porque dijeron, dura es tu palabra, amén. ¿Quién la podrá? Amén. Pero dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y cuando el Señor nos habla, hermano, nos corrige, amén. Porque hay áreas en nuestra vida en las cuales todavía estamos luchando, amén. Y hay cosas que a veces no queremos que soltar o despojarnos, amén. Pero como dice la palabra del Señor, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y cuando dice buscar las cosas de arriba, hermano, es que tenemos que buscar, amén, la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia, como decía nuestro hermano, amén. Pero también la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es vuestra santificación. Y ahí habla que nos apartemos ¿de qué? De toda fornicación, inmundicia, todas estas cosas, hermanos, que son las que nos corrompen, amén, y nos destruyen, hermanos, y nos llevan a la ruina y a la vergüenza, amén. Pero por eso tenemos, hermanos, que tener nuestra mente, nuestro corazón, y como dice la palabra del Señor hace un momento, que nuestros ojos estén puestos en Dios, amén. Que nuestros ojos estén puestos en el Señor, en su palabra, meditando de día y de noche, amén. Porque un pequeño descuido nos podemos, ¿qué? Puede ser fatal, hermanos, aleluya. Pero Dios tiene un plan y tiene un propósito y nos ha dejado su palabra para vivir una vida que a Dios le agrada, amén. A veces decimos, amén, es difícil, ¿no? Pero mire, hermanos, conforme nosotros vamos amando al Señor, aleluya, dice, mis mandamientos no son ¿qué? Gravosos. No son gravosos, pesados, sí. Aleluya. Cuando amas a alguien no es difícil ya, amén, aleluya. Es como cuando pues conocimos a nos enamoramos y todo, Te y acepto como soy, y no importaba la distancia, amén, aleluya. Y íbamos hasta donde estaba, sí. Amén. Sí. No veíamos distancia, no veíamos nada. Entonces, así es en el Señor, hermano. Nos vamos enamorando del Señor, vamos amando su palabra, aleluya.
Y a veces nos hace llorar, amén. ¿O no? Amén. Nos quebranta, amén. Porque ese es el propósito de Dios, amén. Ahora, la vida, ¿verdad? Nos habla de una vida nueva. Aleluya. Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas Pasando. ya pasaron. Todas son hechas nuevas, amén. Pero hay una situación, hermanos, aleluya, que luchamos con nosotros mismos. Amén. El pecado que mora, ¿qué? En nosotros, en mí. En mí, dijo el apóstol Pablo, amén. Dice la palabra del Señor, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, ¿qué? Que mora en mí. Tenemos una naturaleza, hermano. Aleluya. Estamos en un proceso de ¿qué? De santificación. Amén. ¿Sí estoy bien, hermano? Sí. Estamos en un proceso de santificación. Aleluya. Progreso. Ahora, vamos a ir a la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda o crezca? En ninguna manera. Y responde y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hablaba, si habéis resucitado con Cristo. O sea, estábamos, ¿qué? Muertos. Efesios nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales en otro, ¿qué? Tiempo pasado. Amén. Anduvimos, hermano. Y como decía nuestro hermano ahorita que él estaba compartiendo, quizás hay una lista tan grande. Y yo creo que yo fui uno de esos hermanos, aleluya. Amén. Que practicó el pecado a diestra y a siniestra. Pero no nos gloriamos, a veces no quiero, recordar, como dice un canto de los voceros de Cristo, no quisiera recordar lo que antes fui porque era vergonzoso, ¿sí? Pero hablamos de la gracia y de la misericordia del Señor, porque en el Señor, hermanos, hay restauración, amén, hay aleluya. esperanza, amén. Si tú te has alejado, has caído, has vuelto atrás, pues es el tiempo de reconocer, es el tiempo de buscar, de ponerte a cuenta con el Señor, aleluya, y empezar, ¿qué? De nuevo, amén. Ahora dice la palabra del Señor, sigo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por qué? Por el bautismo. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también todos nosotros andemos, ¿qué? En vida, en novedad de vida. Amén. Y esto es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Amén. Decía nuestro hermano en el capítulo 3 de Colosenses, hacer morir, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer morir, hermanos? Es cierto, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que nos dé el ¿qué? El dominio propio. Para poder decir no al pecado. Para poder renunciar. Amén. Aleluya. Entonces, dice que tenemos que andar ¿qué? En una vida en novedad de vida. Dijimos, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Amén. Ya no practicamos el pecado como antes, que era un estilo ¿qué? De vida. Porque dice la palabra del Señor que el que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. No practica el pecado. Amén. Ya no lo practicamos como antes. Amén. Aleluya. Sí,
Todavía estamos en este cuerpo, es cierto, pero hoy con la ayuda del Espíritu Santo tratamos, hermanos, de cuidarnos, de guardarnos y sobre todo obedecer al Señor, hermano. Amén. Aleluya. Porque cada vez que tú te niegas a ti mismo, amén, créeme que agradas a Dios. Aleluya. Agradas al Señor. Amén. Dice el verso 5 del capítulo 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Decía la palabra del Señor hace un momento, y nuestro hermano, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y la palabra crucificado significa muerto. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Ahora ya el pecado, hermano, ya no nos debe de controlar ni de dominar. Amén. Ahora el que vive en nosotros, el Señor, el Espíritu Santo, es el que gobierna nuestra vida, es el que guía nuestra vida. Amén. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cómo nos debemos de considerar, hermanos? Muertos al pecado. Amén. Es como cuando veíamos una película y le decían, considérate muerto. Amén. ¿O no? Así también nosotros nos debemos de considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora el verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus deseos, concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y el verso 14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera. Amén. Gloria a Dios. Porque hemos muerto al pecado. Amén. Hoy seguimos luchando con el pecado. Sí. Luchamos contra el diablo, luchamos con las tentaciones. Luchamos, amén, aleluya, con el mundo también. Amén. ¿O no? Ya no somos, dice la palabra del Señor, estamos en el mundo, pero ya no ¿qué? Ya no pertenecemos. Y si ya no pertenecemos, hermanos, entonces, como dice, nuestra mirada debe de estar allá. Amén. No en las cosas de esta tierra o pasajeras o vanas. Amén, aleluya. Sino tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son ¿qué? Eternas, hermano. Amén. Así que ánimos y adelante con Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo, amén. Nos gozamos, nos alegramos porque oímos palabra de vida, amén. Nuestro hermano Martín, aleluya. Temas hermosos que Dios pone en los corazones, ¿verdad? Porque si para nosotros es una bendición, yo creo que la asimilamos, la tomamos, la creemos, la recibimos. Y como para nuestra vida es una bendición, por eso la compartimos, ¿verdad? Porque yo al menos cuando leo un versículo me habla a mí, me alimenta, me exhorta, me corrige,
muchas cosas que hace efecto en mi corazón, y el efecto que hace en mi corazón también lo transmitimos para que también ustedes también reciban esa bendición que nosotros también recibimos por ella. Hoy leemos este versículo, dice, si pues habéis recibido con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está, ¿qué dice? Sentado a la diestra de Dios. Como diciendo, si ya naciste de nuevo, si ya eres una nueva persona, si ya Jesucristo hizo en tu vida el cambio que tenía que hacer en tu corazón, lo dijo el hermano Dani, lo dijo Pánfilo, el corazón del ser humano natural es pecado, rebeldía, desobediencia, estar en contra de las ordenanzas, estatutos que Dios pone. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios manda y hace ordenanzas? ¿Saben para qué? Para que el hombre sea feliz. Amén. No hay otra, y nos equivocamos y a veces queremos correr de la presencia de Dios o de los mandatos del Señor pensando que nos van a hacer un daño, cuando es lo contrario. Dios, su amor y su palabra, sus brazos lo abrió para que vivamos, para que realmente estemos vivos. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, quiere decir que hubo una muerte. Tuvimos que tener una muerte para tener un nuevo nacimiento. Antes, dice la palabra del Señor, y lo hemos comentado, estábamos cautivos del pecado. Tuvo que aparecer ese hermoso, glorioso Ser Supremo de gloria, de amor, de poder, y no sabemos ni nos imaginamos, porque a través de películas, de videos, de historias, vemos la escena del Calvario, ¿verdad? Amén. Vemos y a veces hasta lloramos, nos conmovemos y hay gente que hasta dice, si hubiera yo estado en ese lugar, a lo mejor lo hubiera yo defendido o apoyado. No creo. Y por un lado, ¿saben qué? Digo, hay veces, gracias Señor, porque no me tocó estar en ese lugar. La verdad, yo he dicho así. Gracias Señor, porque a lo mejor me hubiera alimentado, hubiera estado yo tomando el alimento de esos 5,000 que alimentó el Señor. Hubiera yo sido uno de aquellos leprosos que Dios sanó. Pero no estuve en esa escena. Y los que tuvieron en la escena no lograron entender el sacrificio, el amor y el perdón. Cuando Jesucristo abrió sus brazos, era para que el mundo entero conociera el perdón y obtuviera ese hermoso regalo de la salvación. Y no lo logró, lo desecharon. Ahora en este tiempo Dios está hablando a través de su palabra y dice, tú si resucitaste con Jesucristo, mira, ya no vuelvas a poner tu mirada en las cosas de la tierra. Dani dijo, al que lo bañan, al cochino que lo bañan, vuelve al ratito, ¿qué? A enmugrarse, a ensuciarse. El perro que vomita dice que al ratito vuelve otra vez a comer del vómito. Dura es la palabra del Señor. ¿Y por qué es dura? Porque Dios nos quiere librar de una horrenda condenación. Por eso Jesucristo habló con palabras tremendas y duras, aunque parte el corazón al que le duela a tu carne, porque a tu carne no le va a gustar escuchar palabras que estás en pecado, que estamos muertos, que nuestra mejor obra es como un trapo de inmundicia. Así era la vida sin Jesucristo, muertos en el pecado, pero viene una vida nueva en el nuevo nacimiento, en el bautizo, una resurrección de vida, viene un cambio maravilloso donde el pecado que estaba en nuestra vida destruyendo fue cambiado y somos puestos en un lugar maravilloso de paz, de amor, de alegría. Ese es el fruto del cual el que nace en Jesucristo adquiere ese regalo. Hay una nueva esencia, hay una nueva vida, hay un nuevo carácter, hay una nueva forma de cómo nosotros vivimos. Queremos decirte estas palabras con toda seguridad. Es verdad, no es fácil, decía hermano Pánfilo y Dani, a veces queremos correr, cerrar la Biblia,
Pero cuando nos acordamos que en Jesucristo hay paz, decimos, no, Señor. Aunque sean las pruebas difíciles, aunque vengan cosas muy duras, no queremos volver atrás, porque volver atrás es volver al vacío, a la tristeza, a la soledad, a la angustia, al pecado. Por eso nosotros te animamos y te insistimos diciéndote, si ya resucitaste con Cristo, no metas en tu mentalidad regresar, no. Sigue adelante, esforzándote, peleando la buena batalla, peleando, luchando. La palabra dice que el cielo se está haciendo cada día más fuerte, la maldad se está multiplicando, pero hay una gracia maravillosa que el que le prometió a aquellos hombres nos lo promete a nosotros. Jesucristo, el autor y consumador, el único que tiene el poder absoluto, que libertó, que resucitó y que nada lo detuvo. Él es la esencia de todo y saben que es la cabeza de todo, y también se la dejó ¿a quién? A la iglesia, a nosotros. Nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder, nos ha dado la capacidad para decir no al pecado, para vivir en el nuevo nacimiento, para estar ahí permanente y poder conducirte a ti y a nosotros para que adquieras y conozcas que no hay otro regalo más maravilloso que en Jesucristo de Nazareno. Por eso, si resucitaste con Cristo, si hiciste un nuevo nacimiento con Él, que tu corazón siga firme, que tu fe siga fiel, que nada lo mueva de lo que has adquirido, porque hay alguien que el Señor lo reprenda, trata de cegar esa fe, de engañarte, de seducirnos, de volvernos querer que retrocedamos atrás. Él no quiere que tú y yo seamos felices. Él no quiere que tú y yo logremos la perfección. Y sobre todo, ¿saben qué? No quiere Él que tú y yo hablemos esta palabra, porque hay muchos cautivos, hay muchos muertos, hay muchos atados, hay muchos que no tienen esperanza, hay muchos que ya no saben hacer, hay muchos que están en la droga, en el vicio. Y por eso nosotros decimos con toda convicción, éramos antes esclavos del pecado, como tú a lo mejor estás ahorita, pero hemos sido libertados gracias a la bondad Amén. Y misericordia, y gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora somos libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias a Dios porque hemos conocido la verdad y Jesucristo es la verdad. Gracias a Dios porque hemos conocido el camino y el camino es Jesucristo. Y hemos conocido ellos y por eso ahora somos libres. Gracias a la bondad y misericordia del Señor. Y como libres no queremos volver a ser cautivos del pecado. Como libres decimos no, Señor, y en nuestras debilidades y flaquezas ten misericordia y fortalece nuestra vida para que no volvamos atrás, para que no perdamos el regalo que pronto estamos por conquistarlo. Hay algo que pronto estamos por lograrlo, pero que se requiere vivir en esa vida nueva. Si habéis pues resucitado con Cristo, que tu vida siga caminando en una vida nueva, porque el que murió ya no puede estar volviendo a hacer las cosas que hacía antes. Somos una nueva naturaleza, somos una nueva criatura. Lo decimos y a lo mejor te lo sabe, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿En qué? En Cristo Jesús. Viene esa esencia maravillosa. Con eso termino esta parte de introducción. Haz de cuenta, amigo, hermano, haz de cuenta que Jesucristo nos quitó de la inmundicia, donde era basura, lodo, donde era miseria, maldad, pecado, donde era tanta cosa sucia, ya no voy a poner esa palabra. Nos sacó de ahí y nos pone en un lugar maravilloso, un paraíso, donde hay amor, hay fe, hay esperanza, donde hay alegría, donde hay tantas cosas maravillosas que si volteas atrás, la gente se mata, la gente llora, la gente ya no sabe qué hacer, grita, duerme preocupado, con miedo, se levanta preocupado, con miedo, y nosotros nos levantamos a lo mejor con preocupación, con miedo, pero sabemos que alguien va por delante. Alguien que va por delante y dijo, no temas, que yo estoy contigo.
Esfuérzate, sé valiente y yo voy a estar contigo todos los días. Esa es nuestra confianza y seguridad en un mundo de caos, en un mundo que se está perdiendo, en un mundo que se está matando, en un mundo de guerra, en un mundo que ya no encuentran la solución y el problema. Nosotros somos diferentes porque nuestra confianza y seguridad está en el que todo lo puede, en el Rey de Reyes, en el Príncipe de Paz, que Él dice: yo voy por delante, abriendo y quitando cualquier cosa. Dios les bendiga. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pues dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice: muchos son los males del justo, pero de todo ello lo librará Jehová. Amén. Todos los que, ¿verdad?, obran justicia. Hay alguien, ¿verdad?, que no le gusta que esto suceda en el cristiano. Tenemos un adversario. Amén. Dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados en los aires. Y eso es lo que pasa. Pero como dice nuestro hermano, sabemos en quién hemos confiado, Amén. en quién esperamos, ¿verdad?, en todo tiempo. Y por eso no se equivoca la palabra del Señor. Dice: muchos son los males del justo. Amén. Sí, aparecen, ¿verdad?, problemas, pero de todo ello el Señor nos libra, Amén. nos saca adelante, para que cuando nos digan qué ha hecho Dios por ti, pues Dios me ha sacado de todos esos problemas que he tenido, económicos, familiares, ¿verdad?, de enfermedad. Amén. Dios nos tiene en pie, nos tiene con vida. Amén. Para que sigamos hablando de que Cristo vive. Y dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y de eso estamos seguros. Amén. Lo aseguramos así, porque hemos creído en la bendita palabra del Señor. Amén. Así que pues mire, ese tema se reflexiona bien. Dice: la vida nueva en Cristo, una nueva elección de vivir. Da a entender esto, hermanos, ¿verdad, estimado oyente, amigo, que nos ven, nos oyen? Que el hombre tiene un libre albedrío. Dios nos los dio. Amén. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted decide hacerlo, bien. Amén. Qué bueno. Si usted no quiere, también. El Señor no le forza que, ¿verdad?, lo traiga a fuerza. Amén. Porque pues Dios es caballero. Dios le da su libre albedrío. Pero eso sí, le habla en la mañana, en la tarde, todos los días, de que va a haber un juicio y el Señor no quiere que usted y yo entremos en ese juicio. Amén. Sino que seamos salvos, librados de ese día que se aproxima. Amén. Por eso Dios nos advierte: viene juicio a esta tierra. Amén. Viene, ¿verdad?, castigo, porque así ya Dios lo ha determinado, como allá en el tiempo de Noé, ¿verdad?, que decidió Dios terminar con todo ser viviente. Amén. Así, en estos últimos tiempos también el Señor tiene ya determinado el tiempo, la hora en que Dios tiene que acabar con la impiedad, la injusticia que se comete en este mundo. Amén. Y todo vamos a dar cuenta un día, como siempre he estado diciendo, de eso no nos vamos a escapar. Amén. Así que elija, dice, una nueva vida, una nueva elección de vivir. Elija, mejor, una nueva vida. Dice la palabra del Señor que nos apartemos del malo y hagamos el bien. Amén. Y dice la palabra del Señor que dejemos el mundo. Amén. Dice que el que ama al mundo no puede agradar al Padre. Amén. ¿Por qué es esto? Porque cuando el hombre ama al mundo, desplaza el amor de Dios. Ama al mundo. Mire aquí lo que dice aquí, ¿verdad? Dice San Juan, primera de Juan 2:15. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.
Dice, ¿verdad? 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Desplazó el amor del Padre. ¿Y cuáles son las cosas que están en el mundo que no debemos amar? Dice aquí en el 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos, ¿verdad? Que lo que no ven los ojos y que quisiera tenerlo, ¿verdad? En distinta forma. Y la vanagloria de la vida, amén, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, nosotros debemos de apartarnos de estas cosas y elegir una nueva vida de vivir, como Amén. dice el tema, ¿verdad? Elegir una nueva vida de vivir para que, ¿verdad?, Dios se agrade de nuestra vida. Amén. Dice que cuando usted obedece a la palabra del Señor, amén, hace un sacrificio de obediencia, amén, eso llega ante Dios como un perfume, porque ahí en Apocalipsis dice que hay incienso, ¿verdad? Dice, y estas son las oraciones de los santos, amén. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Todos nosotros que hemos creído en el Señor, usted tiene una petición, está allá, amén. Por Jesús está ya nuestra petición. ¿Cuándo va a llegar? Cuando el Señor, ¿verdad?, decida hacer misericordia con nosotros, llega el favor, la bendición de Dios, la respuesta de Dios, porque usted es un hijo de Dios, amén, y el Señor le tiene allá en cuenta. Allá están sus oraciones, qué bonito, ¿eh? Que allá está la oración de ustedes, está la oración mía. Allá dice, así dice el Apocalipsis, dice, y estos son las oraciones de los santos. Amén. Gloria a Dios. Mire algo importante aquí. Dice aquí en Colosenses que estamos leyendo, mire, Colosenses 3, ¿verdad? 4, 3, amén. Mire, me llama aquí la atención. Amén. Dice, la vida antigua y nueva. Amén. La vida antigua que vivíamos antes, amén. Y dice, como dice la palabra, dejemos la vieja manera de vivir, amén. Y buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, verá, a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, lo que como hombre, ¿verdad?, en carne se vive, sin Dios, sin esperanza, así se vive, los malos deseos. Y avaricia, que es idolatría. Vamos a detenernos tantito aquí, dice avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la avaricia? La avaricia, ¿verdad?, que el hombre se afana, ya tiene lo suficiente para vivir, para llevar una vida holgada. Amén. No se conforma con eso. Quieres y busca la manera de hacerlo. Admite soborno. Amén. Hay ricos, ¿verdad?, que obtienen su riqueza pues porque Dios les dio esa sabiduría. Dice la palabra del Señor que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Hay hombres que son inteligentes. Bueno, se gana de una manera esa riqueza, pues así, ¿verdad?, con su sabiduría. Y hay otros, pues, que son artistas, bueno, por su talento, por la farándula en que ellos están, bueno, pues, amén. Pero hay otros que se ganan el dinero por soborno, por desfalco, por engaño, por mentira. Todo ese bien que tienen es mal habido, el dinero ilícito. Entonces el hombre se afana, ¿verdad?, por tener esta riqueza. Tienen rancho, tienen hoteles, tienen edificios, pues quiere más. Eso es idolatría y eso es lo que Dios aborrece. Que, ¿verdad?, tenga uno amor a las cosas de este mundo, ¿verdad?, como hemos oído por nuestros hermanos. Amén. Y eso es lo que el Señor aborrece. La idolatría, eso es idolatría, por eso dice la avaricia es idolatría, porque se afana, se preocupa el hombre. Amén. Y luego dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es amor al dinero.
Y esto es cierto, esto se cumple, es viral, lo vemos, ¿verdad? En el mundo que así pasa, desafortunadamente. Amén. Hay hombres políticos, ¿verdad?, que desfalcan al pueblo, a la nación. Hay jueces injustos, magistrados. Aparentemente ellos se fueron, pero para Dios no sé. Para Dios no está olvidado eso. Todos ellos van a llegar a juicio, ¿verdad? Ninguno de ellos se va a escapar. Nadie. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos habla todos los días. Aleluya. Amén. Lo que la persona, el hombre, la mujer debe de hacer para escapar de la ira que vendrá. Amén. Eso dice la bendita palabra del Señor. Así que usted elija mejor la nueva manera de vivir en Cristo. ¿Por qué se habla, verdad, de esto? Mire, aquí dice algo, dice: los pecados no se borran por hacer el bien. ¿Es cierto? No. Dijo el Señor, aunque te laves con lejía. El único que puede limpiar de pecado al hombre es Jesucristo. Porque si por hacer el bien, pues nada más con que lo que hizo el Señor, mandó a Moisés, ¿verdad? A este líder le dio los mandamientos para dárselo a saber al pueblo, ritos y sacrificios, ¿verdad? Pero era necesario que alguien viniera a lavar al hombre de pecado, y es Jesucristo. Como cordero dice que fue llevado, ¿verdad? Amén. Amén. Dio su cuerpo y su sangre fue derramada. Esa es la sangre que es limpia al mundo de pecado. Amén. El hacer el bien es bueno, claro. Amén. Pero el hombre debe de entender que no por hacer el bien, por hacer, ya con eso, ¿verdad? Ya va a alcanzar el reino de los cielos, no. Tiene que entrar por la puerta, y la puerta es Jesucristo. Aleluya. Amén. Así que pues, Aleluya. ¿verdad? No se haga castillito, ¿verdad? Que pues no, pues yo voy a poner mi cuerpo en sacrificio. Algunos se golpean su cuerpo, ¿verdad?, pensando que así van a agradar a Dios. No, no hay sacrificio agradable más que el que hizo Jesús. Aleluya. Amén. Si usted se va de rodilla, ¿verdad?, no sé, alguna imagen, por demás lo hace usted. Por demás se lastima usted. Eso no llega ante Dios. No llega a ningún sacrificio. El único sacrificio acepto ante la majestad divina es lo que el Señor Jesucristo hizo. Amén. 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 Y por eso, si agarre una nueva vida de vivir mejor. Amén. Para que un día llegue usted a decir lo que dijo Pablo, y qué lindo, ¿verdad? Hace rato lo comentamos, hermano, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena Dice, voy a ser sacrificado, ¿verdad? Mi tiempo de mi partida está. el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Es ahí lo bonito, ¿verdad? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su la venida del Señor. Amén. Qué bonito, Amén, hermanos, tener esperanza, ¿verdad? Haga esto para que en ese día que usted partamos con el Señor. Amén. Aleluya. Las cosas de esta tierra son momentáneas. Amén. Eso es pasajero. ¿Qué tanto puede usted gozarla, disfrutarla? 50, 40 años, pero hasta ahí. Pero la vida eterna es para siempre. De vivir con Dios eternamente. Amén. Esto es lo que el Señor nos ofrece. Nos está ofreciendo una salvación gratuita. Amén. No le está cobrando ni un quinto. Amén. Porque dice la palabra del Señor, somos salvos por gracia. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y hay más que hablar, hermano. Vamos a dar lugar a nuestro hermano Daniel. Aleluya. Amén, hermano. Bueno, pues este hermoso tema, ¿verdad? Que, bueno, por cierto, me lo compartió el hermano Fernando. Estábamos platicando y me compartió este tema, y le digo, hermano, lo vamos a presentar al equipo de transmisión para compartirlo. Amén. Habla de una situación, ¿no? De una elección
decía ahorita nuestro hermano Emilio, tomar una elección, hacer una toma de decisión. Y mucha gente podría preguntarnos aquí en la transmisión, oiga, ¿y por qué tengo que tomar esa elección? Bueno, la respuesta es sencilla y se la voy a leer directamente de la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 1, el por qué tenemos que tomar la elección de una nueva vida. Dice la Escritura, y seguramente usted ha escuchado este versículo muchas veces. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una condenación para todo aquel que hace una elección muy distinta a seguir el camino de Dios. A lo mejor usted allá en casa está en esta situación. A lo mejor ya le predicaron, a lo mejor ya usted fue a algún aniversario, alguna festividad de la iglesia, lo han invitado a alguna reunión de varones, de mujeres, de jóvenes, y usted ha tomado la elección de no seguir el camino de Cristo, el camino del Evangelio, el camino de la salvación, la senda estrecha y otros tantos nombres con el que se conoce el camino al cielo, el camino a la presencia del Padre. ¿Ha tomado usted esa decisión? Déjeme le digo, hay una condenación que está pendiente para usted. El día que usted parta a la eternidad, porque hay una eternidad, créamelo, lo dice la Escritura, lo dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, así que es cierto. Hay una eternidad, hay una situación después de la muerte que usted va a enfrentar derivado de esta elección tan importante de vivir una nueva vida o de quedarse en un lugar en el que se encuentra. En este mismo capítulo 8, pero en el versículo 13, la Escritura dice, porque si vivís conforme a la carne, es decir, el camino que llevas, vas a morir. Y usted me va a decir, sí, pues todos nacimos para morir. Sí, pero la Escritura está hablando de una muerte eterna, de una perdición eterna. Si usted sigue viviendo conforme a su pensamiento, conforme a su situación actual, lejos, apartado y distanciado de Cristo Jesús, usted va a morir no nada más en esta tierra y físicamente, va a morir también en la eternidad, en una perdición y una condenación eterna. Pero dice ese mismo versículo, a manera de oasis y de arcoíris, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cuáles obras de la carne? Esta que escribe Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice la Escritura, si ustedes hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Por otra parte, a los que ya conocemos, a los que decimos practicar el cristianismo, a los que decimos, yo estoy en el camino del Evangelio, primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, tengo que llevar lo que predico, lo que pregono, lo que platico, lo tengo que llevar, ¿qué cosa? A la acción. Porque si no, entonces estoy viviendo un error, una mentira. Me estoy engañando a mí mismo. Si yo muchas veces, y las oportunidades que tengo con los hermanos, yo creo que ya les he de caer hasta gordo cuando les digo, hermanos, es fácil ser cristiano dentro del santuario, dentro del templo. Es facilísimo. Porque dentro del templo, ¿quién se aira? ¿Quién se enoja? Preferimos apretar los dientes, ¿verdad? Aunque nos moleste algo, apretamos los dientes y ya afuera empezamos a despotricar. O, ¿quién dice una grosería en el templo? ¿A quién se le chispan, dice mi mamá, los sapos y las culebras dentro del templo? No, guardamos reverencia, guardamos respeto. Bueno, algunos, ¿verdad? Guardamos orden. Pero le digo a los hermanos, lo interesante sería que preguntaran, ¿verdad?, por los vecinos, con los compañeros de trabajo, con las amistades. Oiga, ¿y cómo es Daniel Arturo ahí en el trabajo? Con los vecinos, oiga, y el señor Daniel Arturo aquí como vecino, ¿cómo es? ¿Cómo se comporta? Dios de la gloria, ¿qué respuesta tendrían, no?
¿Qué respuesta tendrían? Gloria a Dios. Eso nos debe de causar temor y reverencia, porque entonces, no, si estamos en esa situación, no estamos hablando de acción, no estamos hablando de predicar y coincidir con lo que predicamos. ¿Cómo hacemos esto? Aquí mismo en la primera de Juan, el capítulo 2, dice la Escritura: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y hablando de esta situación, hermanos, del amor y de hablar y de llevar la palabra a la acción, dice el Señor Jesucristo, si no, dice Juan en la carta, si no amas a tu prójimo, si no amas a tu hermano que ves, que lo observas, que lo puedes palpar, que lo miras físicamente, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto? Amén, Señor. ¿Cómo vamos a buscar lo espiritual? ¿Cómo vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros? Si decía hace rato mi hermano Pánfilo, por el amor que tenemos a Cristo, por el amor con que Él nos amó primero. Amén. Por ese amor nosotros debemos de llevar la palabra a la acción. Así que voy cerrando mi participación ante esta pregunta que pudiera surgir. Bueno, ¿yo por qué tengo que elegir una nueva vida? ¿Yo por qué tengo que hacer lo que dice la Biblia? ¿Yo por qué tengo que obedecer lo que está escrito en ese libro? Bueno, porque este libro dice que hay una condenación para toda aquella persona que sigue practicando los deseos de la carne. Hay una condenación para todos aquellos que no andan conforme al Espíritu y que andan conforme a la carne. Y eso nos vuelve a llevar a Colosenses capítulo 3. Aquellos que practican toda clase de pecado. La lista es grande. Habla, por ejemplo, de ira, versículo 8, de enojo, de malicia, de blasfemia, de palabras deshonestas en nuestra boca, de la mentira. Fíjese usted, en esa lista se menciona la mentira. No mintáis los unos a los otros. Y yo creo que si hay un pecado que es popular, es ese pecado de la mentira. Porque ahora, en esta actualidad tan religiosa, tan legalista, se le ha asignado niveles al pecado. Y en la Escritura, si observamos la Escritura, nunca vemos un nivel para el pecado. Pecado es pecado. Pecado es adulterio, pecado es homicidio, pecado es mentir. Pero ahora le hemos dado niveles, ¿no? Una mentirilla, ¿no? Parece que estuviéramos estableciendo ahí unos cajones para ir archivando. A ver, ¿tú qué pasó contigo? No, pues es que soy un mentiroso de primera. Ah, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Tú puedes llevártela tranquila. Y tú, no, pues es que yo fíjese que soy un fornicario, un adúltero. Ah, no, entonces es una cosa de máxima gravedad. No, Pablo mete a todos en una sola lista aquí en Colosenses, capítulo 3. Dice, tanto peca el fornicario y el adúltero como el que dice sus mentirillas blancas. Amén. Y dice, concluyo con este mismo pasaje, con una situación y una condición que debemos de experimentar cuando hemos sido transformados y renovados. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos Amén. a otros. Gloria a Dios. Una nueva vida, la vida en Cristo, una nueva elección de vida. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, Señor tiene todo poder. Amén, aleluya. Señor bendiga a mi hermano Pánfilo, aleluya. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Pues yo creo que ya nuestro hermano, pero, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el verso 3 de Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nuestra vida está segura en Cristo. Amén.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire, hermanos, dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Ahora, ¿qué nos decía la palabra del Señor? Debemos despojarnos del viejo hombre que está habituado, viciado, conforme a los deseos engañosos de este mundo. Amén. Y vestirnos del nuevo ¿qué? Hombre, creado según en la verdad, en la justicia de Dios. Aleluya. Así que, pues tenemos que, ahora sí, vivir una vida agradable, una vida que glorifique el nombre del Señor. Amén. Que pongamos en alto el nombre de Cristo con nuestra manera de vivir. Amén. Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, nuestras acciones. Amén. Esto va a glorificar el nombre del Señor. Le decía yo a mi esposa en la mañana, es lo que va a hacer que adornemos la doctrina del Evangelio. Amén. Aleluya. No solamente con nuestras palabras, porque podemos sabernos, como dice mi papá, toda la Biblia. Y dice también, el pecado está en aquel que sabe hacer ¿qué? Lo bueno y no lo hace. Y no lo hace. No son los oidores los que heredarán el reino de los cielos, sino los hacedores de la palabra del Señor. Así que debemos buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos en el proceso, vamos hacia la perfección. Cada día el Señor va quitando cosas en nuestra vida a través de la palabra. Es como la palabra es como dice Santiago, un ejemplo, amén, como el hombre que se mira en ¿qué? Un espejo. En un espejo. ¿Cuántos se han levantado temprano y se han mirado en el espejo? Amén. Pero conforme va pasando, te bañas, te peinas, entonces vas cambiando, ¿no? Y eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos muestra, nos hace ver, ¿verdad? Nuestros defectos, nuestros errores. Y cada día, dijera el Señor, nos va perfeccionando. Amén. Nos va limpiando, nos va santificando, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Pero, bueno, quizás tú no, ¿verdad?, conozcas al Señor. Aleluya. Pero pues en esta tarde te presentamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No hay otro. Dice la palabra del Señor que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Así también, ¿verdad? Como quizás hoy tú te encuentres y digas, yo no puedo salir, yo no puedo dejar este pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues hay ataduras en tu vida. Amén. Pero el Señor Jesucristo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. Así estábamos nosotros, así vivíamos en otro tiempo. Amén, aleluya. En los deleites, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero ya escuchamos desechando ¿qué? La ira, el enojo, la mentira, hermanos, porque muchas veces es más fácil, como dicen, a veces la mentira se cree, es más creíble, Más creíble, ¿no? que decir la verdad. Amén. Pero nosotros tenemos que hablar, dice, cada quien hablando verdad. No mintamos los unos a los otros. Amén. No hablemos del hermano, no hablemos del vecino, no. ¿Verdad? Nosotros tenemos, hermanos, que más que nada, ¿verdad?, no juzgar, porque el que juzga es Dios. Amén. Dios les bendiga. Esta es mi participación. Amén. Gloria a Dios, aleluya, mi hermano Martín. Decía Pafiro que hablar verdad, ¿no? Y en el versículo 2 de Colosenses, el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutiles. Así es. ¿Verdad? Y Dani decía, y me venía a mi libreta, y cuando Dani decía, pues vamos a ponerle
calificación del pecado de mentira le ponemos 4 al pecado y, ¿no? Al adulterio. Al adulterio, y vamos a formar una tabla para ver qué, ¿no? Pero Jesucristo rompe todo eso, rompió todo eso. Pecado es pecado. Así es. Pecado es pecado, y el único que quita el pecado y borró el pecado fue Jesucristo de Nazaret. No hay más. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. No hay papelitos, ni figuritas, no hay Por medio de filosofía. nada que en esos últimos tiempos, como el enemigo ha cegado muchos entendimientos de gentes que promovían la fe, claudicaron, y están surgiendo muchas historietas, fábulas, genealogías, que dicen que a través de haciendo muchas cosas recibes el perdón. No hay más, amigo, hermano. El único que puede y es el único que cambia y hace es Jesucristo. ¿Y fue a través de qué? De su preciosa sangre. No hay Amén. más remisión de pecados, sino a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Amigo, hermano, ¿cómo resucitamos? ¿Cómo somos una nueva criatura? Ahí está, ¿verdad? Bajar a las aguas, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seremos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y comenzamos a caminar en una nueva esencia. Me gusta mucho el libro de Corintios, donde hay una esencia de lo que recibimos cuando venimos a Jesús. Que el amor, ¿qué es? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se irrita, no piensa el mal. No se alegra de la injusticia, no se alegra de que te esté pasando el mal, no. El que está en Cristo es una nueva criatura. Si tú lloras, también Él llora. Amén. Si estás triste, también nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo en Jesucristo. Amén. Ni un alto, ni un bajo, ni un rico, ni un pobre. Jesucristo nos llamó a ser todos iguales, con una esencia, una fe, un espíritu, un corazón. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el que camina como nueva criatura, una esencia nueva, una naturaleza nueva, una naturaleza del cielo. Y Amén. en esta tarde te invitamos, si quieres cambiar tu naturaleza de pecado, de odio, de tantas cosas malas que están ahogando tu mundo, ven a Jesucristo como lo decimos nosotros, y Jesucristo, Amén. Jesucristo te va a hacer una nueva persona, y Jesucristo te va a hacer una nueva criatura, y verdad, conocerás la verdadera alegría y felicidad. Dios te bendiga. Aleluya. Así es, hermanos, ¿verdad? Oyente, ¿verdad? Que nos ven, nos oyen. Esta es la bendita palabra de Dios para que el hombre, la mujer, reflexione, tome en serio, ¿verdad? El mensaje de Dios para la gente. Amén, para que la gente se convierta a Jesús, porque este es lo que el Señor quiere. Dice que no quiere la muerte del impío, sino que quiere, ¿verdad?, que se vuelva de sus malos caminos para que el Señor Jesucristo lo salve. ¿Y cuál es, verdad, la salvación? Dice el Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa salvación? Dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Esto es promesa de Dios, ¿verdad? Que si usted cree en el Señor Jesús, también Dios, amén, rescata a sus hijos, rescata a sus nietos, a la persona que usted ama, amén. A esas personas el Señor los salva. Hay promesa, ¿verdad?, por la palabra del Señor. Así que, ¿verdad?, escoja usted el camino de vida, que es Cristo Aleluya. Jesús, y a usted le va a ir bien. A mí me va a ir bien, no solo en este mundo, en la venidera también, en el otro siglo que viene, que dice la palabra del Señor. Amén. Y hay mucho que hablar de esta palabra de Dios, ¿verdad? Como habíamos oído de la avaricia. De esos hombres, ¿verdad?, no está perdido para ellos si ellos, ¿verdad?, deciden, amén, reconocer que necesitan al Salvador del mundo. El Señor está dispuesto, amén, a perdonar sus pecados, amén, y de manera que aunque usted, ¿verdad?, tenga bienes, recursos, el Señor no se lo va a quitar, sino que usted crea en Él para que usted sea limpio, ¿verdad?, de sus pecados y usted alcance la salvación. Amén. Aquí en Lucas 19:10, ya queda poco tiempo, hermano. 19,
del 1 al 10, ¿qué pasó con Zaqueo? He ahí, ¿verdad? Cuando el hombre que tiene manera de vivir se acerca, ¿verdad?, al consejo, a la palabra de Dios, ve lo que hace, ¿verdad? Este Zaqueo, este hombre era odiado por el pueblo en aquellos tiempos porque era jefe de los cobradores de impuestos. Amén. Amén. Este hombre, dice la palabra del Señor, que era un hombre muy rico. Pero, ¿verdad? Al pasar Jesús, él lo vio y le dijo al Señor Jesús, bájate que a tu casa voy a pasar. Aleluya. Y se bajó y Señor Jesús posó ahí con él. Y cuando estuvo ahí con él, ahí empezó, ¿verdad?, el cambio de su vida. Gloria a Dios. ¿Qué dijo? La mitad de mis bienes los doy a los pobres. Si en algo he defraudado a otros, yo le doy el cuarta veces 4 veces. el cambio, ¿verdad? Así también usted, ¿verdad?, tiene la oportunidad de ser salvo. Amén. Aleluya. Póngale atención a la palabra del Señor. No, en este mundo, pues lo que vemos nos llama la atención, nos embelezamos, pero esto se va a acabar. Amén. Esto no es para siempre. Amén. Aleluya. Y un día vamos a partir. Todo se va a quedar. No se va a llevar usted nada. Yo tampoco, nadie. Entonces, lo único que se va a llevar usted es lo que usted lleve en su corazón. Que si usted lleva a Jesús en su vida, en su corazón, lleva la vida eterna. Amén. Así que vamos a saludar a nuestros hermanos, cualquiera que se haya conectado con nosotros, y luego vamos a ir en oración. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice aquí doña Sala Domínguez. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Ay, aleluya. Aleluya. Dios les Abigail. bendiga. ¿Mande? Dios les bendiga. Ah, sí, Bendiciones. Abigail Poblano, Señor te bendiga, hermanita. Bendiciones, hermano. Aleluya. Bendiga, hermano. Benjamín Heredia, Dios te bendiga, siervo. Aleluya. Saludos, Benjamín. A toda tú, su Hidalgo, familia, aleluya, iglesia. ya está nuestro hermano sirviendo al Señor. Dice Norberta, Señor bendiga a mi hermanita, Dios le Dios te comporte. bendiga, madre. Amén, Dios, verdad, le bendiga en su vida. El hermano González Salvador, Dios te bendiga, siervo, amén. Amén. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Amén. Yair Victoria Alpuche, aleluya. Joven, Dios te bendiga. Aleluya, Dios bendiga a mi hermano. Dice Janet Rubín, saludos, Aleluya. pastores. Dios les Marta bendiga. Solís, bendiciones, hermano. Bendiciones. El hermano Pedro Santos Almengual, Dios bendiga, aleluya, mi Dios le hermano. guarde y le bendiga, amén. Aleluya. La hermana Teresita de Jesús Buitrón. Maciel, pastora. Ah, bueno, Dios bendiga a mi hermanita, aleluya. Aurelio, Dios bendiga a mi bendiga, hermano. Bendiga la vida de Aurelio. Aleluya. Dice Aurelio, amén. Aleluya. Y pues algunos se me pasó por ahí, no sé si lo tengan mis Pues, hermanos. Quiero saludar a nuestras hermanitas que se conectaron de la iglesia Príncipe de Paz de la colonia Emiliano Zapata. Gloria Un al fuerte Señor. abrazo a cada uno de ellos y pues a todos nuestros hermanos que también se conectaron. Aleluya. Amén. Dios les Sea el bendiga. nombre, sea el nombre de nuestro Hermana Dios. alabado y glorificado. Julia, esposa de Julio Montero. Dios bendiga a mi Julia, hermanita. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén. Vamos a ir en oración, hermanos. Aleluya. Vamos a pedirle a nuestro hermano Daniel que nos lleve en oración y así unidos vamos a agradecer a Dios que Dios nos permitió hablar de su bendita palabra en esta Aleluya. tarde. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendita Muchas palabra. gracias, Señor. Porque, Señor, no sale ni vuelve, Señor, vacía a ti, sino que, Dios mío, sale para tocar los corazones y el pensamiento, para convencer, para persuadir, para redarguir, pero también para aliviar y aligerar las cargas, Señor, de toda aquella alma que necesite y requiere de tu presencia y de tu misma palabra, Señor. Gracias te damos en esta tarde por la vida de Pánfilo, de Emilio, de Martín, por la vida, Señor, de Fernando, de mi hermano Santos. Muchas gracias, Señor, porque has levantado a estas vidas para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, pues solamente tú eres digno de toda alabanza, Señor, de toda honra y de toda gloria. Dios mío, bendito que, Señor, nos sigamos apercibiendo con tu palabra, que sigamos, Dios mío, acercándonos a tu presencia, abriendo el corazón, el pensamiento, renovándonos cada día, Señor. A nuestros seguidores, a quienes escucharon el día de hoy la palabra, te rogamos que lo bendigas con esta palabra, Señor, que la transmitas, Señor,
que la propagues a través de las redes sociales, Señor. El glorioso evangelio de Dios debe de ser predicado a toda criatura. Ayúdanos, Dios mío, a ser esforzados y valientes, Señor. Guarda a tus hijos, guarda a tus siervos, Señor. Y toca nuestras vidas, Señor, con iluminación, Señor glorioso. En el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos, Señor. Gracias por darnos la victoria el día de hoy. Gracias, Dios mío de la gloria, por permitirnos, Señor, proclamar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Amén, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Pues, hermanos, compañeros, ¿verdad? Amigos que nos vieron, nos ven. Amén. Nos despedimos, ¿verdad?, en esta tarde y esperamos que la próxima estemos una vez más aquí. Mis hermanos, ¿verdad? Sus comentarios, aleluya. Dios les bendiga, hermano, que pasen ustedes una excelente tarde, noche ya. Pues Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que se conectaron, y pues la palabra de Dios ha sido predicada, solamente nos resta a nosotros obedecerla, recibirla, amén. Dios les bendiga. Aleluya. Dios les bendiga, y nosotros oraremos para que Dios haga la obra hermosa con su Espíritu Santo en sus Amén. corazones. Dios les bendiga. Aleluya, a la próxima. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboseth, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboseth que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da. Comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa donde tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decir. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.